Ya, esto es parte del material de Brigitte. Y aquí tenemos nosotros una transaminasa, que es uno de los ejemplos del segundo grupo de la clasificación general de las enzimas, que se denominan transferasas. Entonces, en ese, ¿por qué están así pequeñitas? Sí, Margarita. Déjame investigar en qué andas vos. Bien, entonces hay varias transaminasas. Entonces vamos a analizar esta transaminasa que se denomina transaminasa glutámica pirúvica, o las siglas GPT, ¿no? Transaminasa glutámica pirúvica. La denominación actual es alanina transaminasa o alanina aminotransferasa, ¿verdad? O las siglas ALT. Ya. Hay que recordar las dos denominaciones, porque todavía los laboratorios usan la denominación anterior. Okay. Entonces, las dos hay que recordarlas. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la actividad de esta enzima? Ya. Entonces, si ven las flechas, ya. Entonces, eso nos indica que la reacción puede proyectarse desde la izquierda a la derecha, o de la derecha a la izquierda. Ya, vamos a analizar desde la izquierda a la derecha. Y entonces, cuando actúa esta transaminasa, ¿cuáles son los sustratos? Esta molécula ya la conoce. ¿Qué molécula es esa, chicos? Alanina. No esencial. ¿Qué tipo de molécula es? No esencial. Es un aminoácido, ¿no? La alanina. Ya, y esta otra molécula también la conoce. El alfa-cetoglutarato. ¿Cómo es que la conocen? Porque es una molécula integrante del ciclo del ácido cíclico. Entonces, ¿qué es lo que hace la transaminasa? Actuar sobre el aminoácido, sobre su grupo amino, y por eso el nombre de la enzima, transaminasa. Y este grupo amino lo transfiere a la molécula alfa, y el alfa-cetoglutarato, cuando recibe el grupo amino, se transforma en esta molécula, que es el ácido glutámico, y lo que queda de la alanina, fíjense ustedes, es un esqueleto de carbono que se denomina piruvato. Entonces, ¿esto qué nos indica? De por qué el ácido glutámico es un aminoácido no esencial. Ya, porque estas reacciones se desarrollan en nuestro cuerpo. Y también aquí obtenemos la información de que las moléculas de glucosa, cuando ingresan a la glucólisis, van a formar piruvato. Y en esta reacción de transaminación
tenemos la información de que la glucosa no es la única fuente de piruvato. También lo es la alanina. ¿Ok? Ya, esta enzima para poder funcionar necesita de esta vitamina. La vitamina B6. Porque esa vitamina nosotros la necesitamos para formar esta molécula. El fosfato de piridoxal. ¿Ok, chicos? Ahora vamos a analizar de derecha a izquierda. Entonces, la dirección o la orientación de las reacciones dependerán de las necesidades, de los requerimientos de nuestro cuerpo. Y entonces también puede ser que esta transaminasa se inicie con la molécula de piruvato y la molécula de ácido glutámico. Y aquí la transaminasa retira este grupo amino y lo cede al piruvato y este se transforma en esta molécula que es la alanina. Y el glutamato, una vez que cede su grupo amino, queda este esqueleto de carbonos, y ese esqueleto de carbono se denomina alfa-cetoglutarato. Y entonces, el mismo comentario, pero con otras moléculas. Por medio de este proceso sabemos por qué que la alanina es un aminoácido no esencial. Porque este proceso se desarrolla en nuestro cuerpo. Que alfa-cetoglutarato es un integrante del ciclo del ácido cítrico y puede formarse a través de una reacción de transaminación a partir del ácido glutámico. Las transaminasas se las cuantifican en ciertos pacientes. Por ejemplo, pacientes que presentan hepatitis, ¿verdad? Entonces, uno de los exámenes que pide uno al laboratorio clínico es la cuantificación de las transaminasas, ¿verdad? Y además sirve para hacer una vigilancia de la evolución de la hepatitis, porque más o menos en un mes o 2 meses eso debe estar solucionado, ¿no? Que la hepatitis es de origen viral. ¿Ya están estudiando los virus, muchachos? ¿Ah? Todavía no. Bueno. Ya. Y entonces, esta enfermedad tiene un ciclo de evolución, ¿no? Puede ser 1 mes o 2 meses, y entonces uno va midiendo transaminasa, ¿no? Entonces, con el primer contacto del paciente, los valores de esta enzima están elevados. Se supone que en el mes o a los 2 meses los valores deben estar normales. Ya, siempre y cuando la hepatitis evolucione normalmente. Pero también puede ocurrir que el paciente evolucione a una hepatitis crónica. Y entonces eso nos va a indicar la medición de la transaminasa, de que no se van a normalizar en el curso de 1 mes o 2 meses. ¿Ok? Ya. Veamos otra diapositiva. Eso también depende de qué cosa, del método que emplea el laboratorio. A veces unos reportan hasta 40 unidades, otros hasta 30 unidades. Por eso es que yo mencionaba anteriormente una de las primeras cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Cuando
ustedes en los hospitales es buscar información sobre los rangos normales de las distintas moléculas que investiga el laboratorio de ese hospital. ¿Ok? Ya. A ver, veamos, esta es otra transaminasa, chicos. ¿Cómo se llama esta transaminasa? ¿Es la transaminasa glutámica o salacética? ¿Ok? O también se llama ALT, no, esta es la que porque esta ya la analizamos. Ya, transaminasa glutámica o salacética o aspartato transaminasa o aspartato aminotransferasa, ¿no? Ya, entonces, solo observar acá, chicos. ¿Ok? ¿Cómo actúa esta transaminasa? Primero vamos a analizar desde la izquierda hacia la derecha. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Es actuar sobre el grupo amino y lo transfiere a la molécula alfa-cetoglutarato, y esto, una vez que recibe el grupo amino, se convierte en la molécula ácido glutámico. ¿Cómo se llama el esqueleto de carbonos que queda del ácido aspartico? Está por acá, chicos, se llama oxalacetato, que es una molécula que también forma parte del ciclo del ácido cítrico. Y en este proceso nos damos cuenta que el oxalacetato también lo podemos obtener a partir del ácido aspartico cuando participa en una reacción de transaminación. Ahora vamos a analizar desde la derecha hacia la izquierda. ¿Ok? Y entonces la enzima tiene como sustratos el ácido glutámico y el oxalacetato. ¿Qué hace la enzima? Si la reacción empieza por la derecha, actúa sobre este grupo, ¿verdad? Y se lo transfiere, me fui muy lejos, ¿no? Al oxalacetato, y este, cuando recibe el grupo nitrogenado, se convierte en el aminoácido ácido aspartico. Y entonces este esqueleto de carbono, que es lo que queda del ácido glutámico, va a formar la molécula de alfa-cetoglutarato. Y entonces aquí los comentarios que tenemos es que el ácido aspartico es un aminoácido no esencial, porque a través de este proceso nuestro organismo lo puede formar, lo puede sintetizar. Esta transaminasa, para poder desarrollar su actividad catalítica, necesita de esta molécula, que es el fosfato de piridoxal. Quiere decir que necesita de la vitamina B6. Ya. Vamos viendo otra diapositiva. Ya. Este es el tercer grupo de la clasificación general de las enzimas, ¿verdad? Que son las hidrolasas. Y esta fue una de las moléculas que usamos en la práctica, ¿verdad? Para medir la cantidad de urea que existía
existía en la muestra que fue investigada, ¿verdad? Que fue el suero. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la ureasa? Cataliza la... ¿A quién hidroliza? ¿No? Y para que se desarrolle ese proceso necesita agua. Y entonces de la urea tenemos nosotros dióxido de carbono y estos grupos nitrogenados, ¿verdad? Después seguimos con estos grupos nitrogenados y ahí necesitamos de salicilato, de hipoclorito, de nitrocruciato para que desarrolle un color. Y ese color, ¿dónde lo cuantificamos? ¿Dónde lo medimos? En un aparatito que se llama espectrofotómetro, ¿verdad? Y usamos una fórmula. ¿Ok? A ver, vamos a ver la siguiente. Y entonces aquí están unos ejemplos de hidrolasas que tendrán que recordar, ¿verdad? La lipasa pancreática, que ya la hemos mencionado, las fosfolipasas, la lipoproteína lipasa, la lipasa sensible a hormona, que me parece que sí la hemos mencionado. Esta molécula también la usamos en la práctica, chicos. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba esta molécula, muchachos? Nosotros utilizamos la saliva, pero porque nos interesaba esa molécula, la amilasa. Y eso es lo que vamos a hacer con el hígado. Nos interesa una molécula que está en el hígado. Y como me dijeron que vamos a trabajar con las papas, y de las papas no sé nada, pero se supone que la papa tiene también una molécula y la vamos a necesitar para el trabajo del laboratorio. ¿Ok? Y esta que también hemos mencionado nosotros, chicos, la pepsina, que es una proteasa, ¿verdad? Ya, vamos a ver la siguiente. ¿Ok? Y entonces esto es un ejemplo de hidrolasa. Fosfolipasa. Y miren, tenemos fosfolipasa, miren el numerito. ¿Dónde lo ven más arriba? La fosfolipasa A1. El 1. ¿Cómo se llama este enlace, muchachos? Ya sé que un enlace covalente. ¿Cómo se llama ese enlace covalente? ¿No lo dijimos en la clase pasada? ¿Vicky? Ese es un enlace. Este es el enlace que tienen los lípidos. ¿Ok? Ya. Y entonces fíjense, ¿cuántos enlaces ésteres hay? 1, 2, y por acá está el 3. Entonces, ¿qué es lo que hacen las fosfolipasas? Es catalizar la hidrólisis de los enlaces ésteres. De los enlaces ésteres que están en qué moléculas? Los fosfolípidos. ¿Ok? Ya. Entonces, esta es una manera simbólica, ¿no? Porque si aquí está la molécula colina, ¿cómo se llama el fosfolípido? Fosfatidilcolina. Otra molécula puede ser que en vez de la serina, perdón, de la colina, esté la, ¿cómo se llama el fosfolípido? Y si no está la colina y la serina, y está la etano, ¿cómo se llama el fosfolípido?
Esas son las moléculas que nosotros tenemos en las membranas celulares, los fosfolípidos. Y también forman parte de las lipoproteínas. ¿Ok? Bien, veamos acá. Entonces, actúa la fosfolipasa A1, se hidroliza el primer enlace éster y queda libre esta molécula. ¿Qué molécula es esa, chicos? Este ya es el último mes. Algo les está pasando. Se libera un ácido graso. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? El resto del fosfolípido, ¿no? El glicerol, el ácido graso, el fosfato, y puede ser la colina, y en otro caso la. Ya. Bueno, otro fosfolípido, y actúa la. Entonces nos podemos guiar por el numerito, porque esta que hidroliza el enlace éster número 2. O sea, quiere decir que cuando actúa la fosfolipasa 2 se libera este ácido graso. ¿Correcto, chicos? Y también tenemos a la fosfolipasa B. Esa tiene más acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hidroliza el primer enlace éster y el segundo enlace éster. Quiere decir que retira dos ácidos grasos. Y me parece que alguna vez hablamos de la. ¿Alguna vez hablamos, chicos? Algo les pasa. La fosfolipasa C hay otro fosfolípido que tiene la molécula de inositol. ¿Cómo se llama el fosfolípido? Fosfatidilinositol. Y entonces actúa la fosfolipasa C sobre el fosfolípido fosfatidilinositol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Queda libre todo esto. Queda libre el inositol con los fosfatos. Ya. Y por acá, ¿qué es lo que me queda? El glicerol, el primer, el segundo. ¿Y cómo se llama toda esta molécula, chicos? ¿Verdad? Dos ácidos grasos, la D. Ácido graso, así. Y el glicerol que me queda, la molécula se llama diacilglicerol. ¿Ok? Así es como funciona la fosfolipasa, es degradando a los fosfolípidos, ¿verdad? Ya, entonces veamos otra, chicos. Otro ejemplo de hidrolasa. Y me parece que en algún momento vimos esta imagen, chicos. ¿Sí tienen los libros abiertos? Bueno. Ok, en esta imagen, ¿qué es lo que nos interesa? La lipoproteína. ¿Cuál lipoproteína? La lipoproteína es muy baja densidad. Ya. ¿Qué es lo que transporta principalmente este complejo de moléculas?
triacilgliceroles formado en nuestro hígado, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces este complejo de moléculas está en la sangre circulante. Y ahí, unida a las paredes de los vasos sanguíneos, está esta molécula llamada, mire cómo se llama, lipoproteína, porque actúa sobre una lipoproteína. ¿Ok? Y entonces, ¿sobre qué molécula va a actuar? Sobre las triglicéridos. Y entonces hidroliza los enlaces ésteres y queda libre el... ¿Y cuántos ácidos grasos quedan libres, chicos? 3 ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, por acción de esta enzima, lipoproteína lipasa, la VLDL experimenta cambios, modificaciones. Como resultado de esos cambios, ahora ese complejo de moléculas se llama IDL, o sea, lipoproteína de densidad intermedia, o también se conoce como remanente de VLDL. ¿Ok? Vamos viendo otra, muchachos. ¿Ok? Ya. Esta enzima, ¿dónde la tenemos, chicos? En el tejido adiposo, ¿verdad? Ahí está esa lipasa. Y se denomina lipasa sensible a las hormonas, ¿no? Porque las hormonas influyen sobre su actividad. Las hormonas son las responsables de que esta proteína esté activa. Está en el pecado. Fíjense en la parte superior. La enzima no funciona. Está inactiva. ¿Qué modificación, qué cambio tiene que experimentar la enzima? Una fosforilación. Y ese fue uno de los mecanismos señalados cuando estábamos analizando las modificaciones post-transfusionales. ¿Ok? ¿Quién interviene en esa modificación? Pecado. Al actuar sobre él, que le retira al ATP y con ello fosforila a la lipasa sensible a la hormona, y ahora sí funciona, está activa. ¿Y sobre quién va a actuar? Moléculas que están almacenadas en el tejido adiposo, ¿verdad? Y cataliza la hidrólisis y sale. ¿Y qué me queda del triacilglicerol? Vuelve a actuar la lipasa, me libera otro. ¿Qué me queda del diacilglicerol? Vamos viendo otra, chicos. Y esta enzima que es del páncreas y que funciona en el intestino, ¿verdad? ¿Y sobre qué molécula actúa la lipasa pancreática? Que son triacilgliceroles que ingresan con los alimentos, ¿verdad? Y entonces actúa la lipasa pancreática sobre los triacilgliceroles, ácido graso 1, ácido graso 2, ácido graso 3, molécula de glicerol, primer enlace este, segundo enlace este, tercer enlace este, ¿no? Sobre los enlaces ésteres es que actúan las lipasas. ¿Qué molécula es ese, chico? Es un ácido graso. ¿Y por qué se llama FA? A ver, díganlo en inglés, muchachos. Fat acid. Eso no es inglés, pues digan FA.
entonces, ¿qué es lo que me queda del triacilglicerol? Ya salió un ácido graso y me queda ahora, juega otra vez la lipasa, sale otro ácido graso y ¿qué me queda? El monoacilglicerol. Ya. ¿Se acuerdan del medicamento que no deja funcionar a la lipasa pancreática? Solo bloquea a la lipasa pancreática, chicos. Y recuerden que tenemos varias lipasas. ¿Ok? Ya. Vamos a la siguiente. Ya. Y esta fue la molécula que usamos en la práctica. La amilasa. Y esta puede ser la molécula del almidón. ¿Verdad? ¿Qué cosa es el almidón, chicos? Es una macromolécula. ¿Cómo se llama cada molécula pequeñita que forma parte del almidón, chicos? Glucosa. Glucosa, ¿no? Tiene muchas moléculas de glucosa, cientos de moléculas de glucosa. ¿Ah? Y entonces esto está unida con otra molécula de glucosa a través de qué enlace químico, chicos? Enlace glucosílico, ¿verdad? Esa rayita representa al enlace glucosílico, ¿verdad? Este es el enlace químico característico de los carbohidratos. Ya, entonces el problema es que esta es una macromolécula, el almidón, que también lo consumimos pues todos los días, el almidón, ¿verdad? Ya, ¿dónde es que está presente el almidón? En los vegetales, ¿verdad? Ahí está el almidón. Como es una macromolécula, esa macromolécula no puede ingresar a la célula epitelial intestinal. ¿Qué debe experimentar? Una desintegración o el término que usó Orte, una hidrólisis. O también podemos usar otra palabra. Tiene que experimentar una digestión. ¿Quién se encarga de degradar, de hidrolizarla, de digerirla? La amilasa. ¿Ok? Y entonces miren los resultados de la amilasa. Forma unos carbohidratos más pequeños llamados destrinas y otros más pequeñitos llamados disacáridos. ¿Correcto? Y entonces sobre los disacáridos van a actuar otras enzimas que se llaman disacaridasas. Y entonces ahora sí me quedan moléculas pequeñitas. ¿Cómo se llaman esas moléculas pequeñitas? Y son las que pueden ingresar a la célula epitelial intestinal. ¿Cómo podíamos nosotros identificar la presencia del almidón en la práctica, chicos? Con una solución que se llama solución de Lugol. ¿Qué átomo está ahí en la solución de Lugol? Y el yodo solo se combina con el polisacárido, ¿verdad? Con el almidón, no con, ni tampoco con estos carbohidratos pequeños, ¿ok? Ya, veamos la siguiente, otra forma. Esta es la molécula de una partecita del almidón, porque es una molécula enorme con decenas, cientos de moléculas de glucosa, y entonces actúa la amilasa. ¿Qué necesita la amilasa? Para hidrolizar, ¿qué enlace químico? El enlace glucosílico, y entonces ahora yo tengo ya carbohidratos más pequeños. Ya, veamos la siguiente. Otro grupo de la clasificación
explicación general de las enzimas. También hablaste de este, Gigi. Las liasas. Ya, vamos a ver la siguiente. Y unos poquitos ejemplos de liasas, ¿no? Liasas son aldolasa, que es una de las enzimas que intervienen en la glucólisis. Tenemos después fumarasa, enzima que interviene en el proceso ciclo del ácido cítrico. Esta creo que no la hemos mencionado nunca. No, sí la mencionamos. ¿Verdad? La macrodescarboxilasa. Era para formar para formar la molécula gamma. Muy bien. Aconitasa, me parece que también lo hemos nombrado, ¿no? Es una enzima que se requiere en el ciclo del ácido cítrico. ATP sintasa, citrato sintasa también hemos nombrado, es la responsable de la primera reacción del ciclo del ácido cítrico. Glucogenosintasa, creo que lo hemos nombrado. Bien. Vamos a la siguiente. Ok. Y entonces tenemos citrato sintasa. Es la enzima de catalizar la primera reacción del ciclo del ácido cítrico. ¿Cuáles son los sustratos de esta enzima? Acetilcoenzima, oxalacetato. ¿De dónde proviene acetilcoenzima, chicos? Del piruvato. ¿Y del piruvato de dónde proviene? Puede ser de la glucosa, ¿verdad? La glucosa participa en la glucólisis y forma piruvato. Piruvato ingresa a la mitocondria y ahí la piruvato deshidrogenasa lo transforma en acetilcoenzima. Y este es uno de los sustratos sobre el cual va a actuar la citrato sintasa. Utiliza el agua y sale la coenzima y se forma la molécula. ¿Cuántos grupos tiene aquí, chicos? Veamos otra diapositiva. Otra liasa, ¿no? Ok. La aconitasa interviene en dos reacciones, ¿verdad? Porque el cis-aconitato se forma a partir del citrato. Y esa conversión de citrato hasta cis-aconitato es catalizada por la... Y la aconitasa actúa sobre él para transformarlo en... Y mire lo que se formó acá. Es una molécula que tiene... Y el cis-aconitato tiene... Y esta enzima necesita de hierro. ¿Ok? Ya. Veamos la siguiente. Ok, otra enzima del ciclo del ácido cítrico que actúa sobre el fumarato y la convierte en malato, ¿verdad? Bien, para eso yo requiero de fumarasa. Ya, veamos otra, chicos. Y se acabó. El cuarto grupo, ¿no? Las liasas. Ya. Las isomerasas. Ok. Isomerasa es esta enzima, metil, malonil, coenzima mutasa, que interviene para transformar metil, malonil, coenzima A en... Mencionamos ya a esta molécula, chicos. ¿Félix? A ver, miren si está en el capítulo 19 esta enzima. ¿Cómo se llama el capítulo 19? Gluconeogénesis y control de la glucosa en sangre.
se llama, chicos? Ya. Ok, vamos al principio del capítulo. Al principio ya. Ahí nomás. Página 187, la verdad. 187, chicos. Ya. Ok. ¿Con qué molécula se inicia ese proceso, muchachos? Propionato. El propionato, ¿verdad? ¿En qué se convierte el propionato? Propiónico. Propionicoenzima, ¿en qué se convierte? ¿En qué isómero metilmalonicoenzima se convierte? En el D, ¿no? El D, metilmalonicoenzima. Después el D, ¿en qué isómero se convierte? O sea que esta molécula se llama realmente L-metilmalonicoenzima. Miren si este nombre está allí en el libro, metilmalonicoenzima mutasa. Ok. Entonces convierte al isómero N en qué molécula, y esta molécula participa en este proceso del ciclo del ácido cítrico. Ya, veamos la siguiente. Ok, ¿cuáles son las isomerasas que deben recordar? Fosfotriosa isomerasa, que participa de la glucólisis. Esta sí la conocen, chicos. Recién la estudiamos. ¿Quién nos explicó de esta isomerasa? Erika habló. Muy bien. Recuerden que la mayoría de los enlaces peptídicos donde participa la prolina tienen isomería. ¿Y en qué porcentaje debe convertirse en? 6%. El 6%. Eso es responsabilidad de esta enzima. Fosfoexosa isomerasa también participa de la glucólisis. Fosfoglucomutasa, ¿dónde participa esta? Metilmalonicoenzima A, racemasa, no se movieron de campaña. Ahí está, búsquenla ahí si está la metilmalonicoenzima A, racemasa. ¿Sobre qué molécula actúa? De metilmalonicoenzima para convertirla en. Perfecto. Esta sí que no la hemos mencionado nunca. Ribulosa, 5-fosfato, epimerasa. Pero es una enzima que interviene en la vía de las pentosas. Veamos la siguiente. Ok. Entonces, esto es parte de la glucólisis. Ok. En la primera reacción de la glucólisis se forma la molécula de. En la segunda interviene la enzima para convertir la glucosa 6-fosfato en. Recuerden que la glucosa, ¿qué tipo de carbohidrato es? Es una aldosa. Y la fructosa, ¿qué tipo de carbohidrato es? Una cetosa. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Es un rearreglo, ¿no? De la función aldehído que tiene la glucosa, lo cambia a otra función química que es la cetosa, que es la que tiene la fructosa. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Fosfotriosa isomerasa, que es otra enzima de la glucólisis. Entonces, en una etapa de la glucólisis, miren cuántos carbonos tiene la dihidroxacetona. ¿Cuántos carbonos tiene el gliceraldehído?